profundizar precisamente en este tema precioso de María en el misterio de la iglesia. Cómo es que María interactúa, cómo es que ella se manifiesta, interviene y está como cualquier otro cristiano activo dentro del movimiento, del moverse de la iglesia. Y pues quisiera iniciar con una preciosa cita bíblica que la acabamos de leer, por cierto, en la iglesia por esta fiesta preciosa de la Asunción de María Santísima al cielo. Y dice Apocalipsis capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como un vestido, como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita bíblica definitivamente muestra la presencia de María como parte indispensable en el nacimiento de la iglesia. Ciertamente la mujer, muchos estudiosos la ven en esta cita bíblica como la iglesia, ¿verdad? Y que estaba a punto de dar al Mesías, a dar a luz al Mesías, estaba a punto de dar a luz la salvación y la redención. Y precisamente esa imagen está completamente acertada en María Santísima. Y la vemos con una corona de 12 estrellas, simbolizando a esas 12 tribus de Israel y de ese pueblo de Dios, del que también somos parte nosotros como creyentes, del que también nosotros somos parte de ese olivo original, somos el olivo injertado, pero tenemos a una misma madre, María Santísima. Algo que tenemos que tener claro para profundizar en las riquezas que Dios nos da a través de María, es que la forma en que Dios ha obrado desde la eternidad, la Santísima Trinidad, cómo se ha manifestado, cómo ha obrado desde el principio, en el momento en que el Mesías nació, que Jesús se hizo carne, que vino acá a la tierra y también hasta que Jesús regrese, siempre va a ser la misma. Él va a estar actuando ahí de una manera tal vez invisible a nuestros ojos físicos, aunque muy palpable, pero Dios, así como obró para la encarnación de Jesús en María Santísima, va a seguir obrando a lo largo del resto de la historia hasta que Él regrese. Y no olvidemos que para Dios no hay nada imposible, que Él es todopoderoso, que de sus manos está esa creación y por lo tanto podemos esperar cualquier acción prodigiosa, cualquier acción que parezca imposible, que parezca que no tiene sentido o que la ciencia no puede dar una respuesta clara para nuestro razonamiento. Dios va a seguir actuando, obrando de una manera a veces impredecible hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la misión particular de María Santísima dentro de la iglesia? Pues ella es una colaboradora de Dios también. Ella es una colaboradora, al igual que nosotros también, como San Pablo decía, estamos em, haciendo que el sacrificio de Cristo se vaya, decía San Pablo, completando, y no porque Jesús no lo haya hecho completo, decía San Pablo, sino porque nosotros, dice San Pablo, somos aquellos artesanos que seguimos construyendo la iglesia del Señor, que seguimos llevando ese evangelio, que seguimos llevando la fe a donde nosotros podamos llevarlos. Entonces, de igual manera, María también sigue siendo en la historia de la iglesia una colaboradora de Dios y de las mejores, ¿verdad? Yo creo que ningún cristiano hasta la fecha podríamos nosotros equipararnos a la calidad de colaboradora que es María, a ese nivel de entrega a Dios, de disponibilidad a Dios, de docilidad al Espíritu Santo. No podríamos ninguno de nosotros equipararnos a ese nivel de obediencia, de humildad y de docilidad de María. Por eso ella es una colaboradora de Dios dentro de la iglesia por excelencia y de las mejores colaboradoras. Ahora, recordemos
que San Pablo decía en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 4, versículo 7, este tesoro de Dios, y él hablaba del poder del Espíritu Santo que reposaba en él, decía, lo llevamos en vasijas de barro. Y bien, esta frase de San Luis María Griñón de Montfort es preciosa, muy conocida y por supuesto hoy la vamos a tomar y la vamos a recordar. Y él decía, Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Dios creó un depósito de todas las gracias y la llamó María. Mira qué hermoso, María, ¿verdad? Ese depósito de todas las gracias que Dios pueda conceder a un alma. Recordemos que nosotros somos esas vasijas que el Señor las puede utilizar, decía San Pablo, para un uso especial, decía San Pablo, o para un uso tal vez un poco más común, pero igual dice, están al servicio de Dios. Y María es una vasija de uso especial. Y yo creo que muy atinadamente este santo decía, que ella es el depósito de todas las gracias. Nosotros somos, nuestra alma es un depósito y recibimos a medida que nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, que nos vaciamos de ego, que nos vaciamos de superficialidades, que nos vaciamos de tantas cosas, así Dios nos va a ir llenando a nosotros y nos cuesta un montón, porque incluso cuando nosotros leemos en San Lucas capítulo número 22, Jesús dice algo, tengan cuidado, cuídense de que sus corazones no se vuelvan insensibles por las preocupaciones de esta vida, por los vicios, etcétera. Y el Señor decía en otra versión, no permitan que sus corazones se atiborren, ¿verdad? La palabra atiborrar quiere decir estar atascado de cosas inservibles. Estar atascado de cosas inservibles. Y María, siendo una vasija perfecta, ella se vació de sí misma y de tantas cosas superfluas y por eso ella fue la llena de gracia, porque ella es la persona que más se ha dejado tomar por Dios, se ha dejado utilizar por Dios, ser un instrumento en sus manos, ser esa portadora de buenas noticias, ser esa persona que lleve el poder de Dios. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para entender esa intercesión, intervención de María en la iglesia, que ella es una colaboradora del Señor. Ella no es Dios definitivamente, pero sí es una colaboradora perfecta de Dios. Ahora bien, un santo le llama a María y esto me encanta porque dice de la siguiente manera, a ella se le llama y todos los santos le llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Y no podemos dudar de que María sea un tesoro especial de Dios Padre, porque en primer lugar, Él mismo la creó. Y si a David, siendo un hombre imperfecto con los pecados que él cometió, se le llamó el amigo de Dios, imagínate con cuánta mayor razón a María nosotros podemos decir que es el tesoro del Señor. Si a nosotros Él nos dice en el profeta, tú eres como la niña de mis ojos, te voy a guardar como la niña de mis ojos. Jesús en alguna ocasión le dijo a Santa Faustina también que la amaba de una manera extraordinaria, porque muy pocas almas eran tan dóciles como ella. Ahora imagínate María, la llena de gracia, ese vaso lleno de todas las gracias que Dios pueda dar. Por lo tanto, vemos que en María, nuestra Madre Santísima, el Señor nos ha comunicado su mensaje de esperanza, en ella nos ha comunicado su vida, en ella también nos ha comunicado su muerte y también esa vida eterna que nosotros estamos esperando. Por eso es que María es un canal por donde fluye la gracia de Dios. Es un canal por donde fluye y esto tiene sentido bíblico, porque
si San Pablo, si Santiago, si San Pedro, ellos dicen, nosotros solo somos instrumentos, ¿verdad? Nosotros somos solo barro, nosotros solo somos esas vasijas por donde pasa el poder de Dios. María Santísima también lo es ese canal por donde fluyen las gracias del cielo y nos llegan hasta nosotros. Y por lo tanto, quisiera leer algo especial, ¿verdad? Acerca de esto, que María es ese canal por donde fluyen gracias. Y dice San Bernardino de Siena lo siguiente: Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su esposa fiel, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. O sea, María no toma de ella para darnos a nosotros sus hijos, sino que toma, dice, de los tesoros y las gracias de Dios para alcanzárnoslas a nosotras. Esto es importante, recuerda, María no nos da de ella dones, gracias, no, ella dice, toma de la riqueza de Dios, toma de la misericordia de Dios, toma de esa fuente inagotable que es Dios con gracias para alcanzárnoslas a nosotros. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por esas manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Ahora bien, en primer lugar, nosotros tenemos que visualizar bíblicamente lo que los santos padres de la iglesia, nuestra amada iglesia, nos enseña para apreciar y sobre todo acercarnos a María con confianza. Y dice que el Espíritu Santo la escogió a ella para darle todos los dones que puedan haber disponibles para la iglesia. Y nosotros podemos decir, o a usted le pueden decir, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y quién le ha dicho eso a usted? Bueno, veamos algunas citas bíblicas. En primer lugar, cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo número 19, del versículo 23 en adelante, cuando Jesús se aparece ya resucitado, dice que ellos estaban todos encerrados con temor, con miedo, que los fueran a matar, y Jesús les dice, paz a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen el pecado, los pecados les quedarán perdonados. Sopló sobre ellos antes de Pentecostés, dice, ya habían recibido una primicia del don del Espíritu Santo los apóstoles. Pero si retrocedemos un poquito más en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, del versículo 6 en adelante, Jesús da aquí una promesa del poder que se le iba a dar a la iglesia a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y es por ello que quiero que juntos lo leamos. Esto lo vamos a leer desde acá de la palabra. Y Jesús les dice así a sus discípulos. Estamos en San Juan, capítulo número 14, versículo 6 en adelante. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Vamos a adelantarnos. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y las hará todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan.
Versículo 25 nos dice, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras que Jesús dijo, hermano, son tremendas y poderosas. Él dice, les aseguro que si ustedes creen en mí, harán cosas como las que yo hago y las harán todavía mayores. Presta atención en lo que Jesús dice. No lo dijo San Pablo, San Pedro, San Juan, no, lo dijo Jesús. Ustedes harán todavía cosas mayores. ¿Qué cosas hizo Jesús? Demos un pequeño vistazo. Liberó a endemoniados, sanó paralíticos, le devolvió la vista a los ciegos, resucitó al hijo de la viuda, resucitó a la hija de Jairo. El Señor convirtió el agua en vino. Hermano, el Señor hizo grandes prodigios. Sin embargo, su misión principal era la de venir y traer la salvación al género humano. Pero ustedes, dice, van a hacer todavía cosas mayores. Y regresamos otra vez. María es parte de la iglesia. María es una discípula como los discípulos con quien Jesús empezó la iglesia, porque María estaba allí. María y otras mujeres, Magdalena y otras que vemos en Hechos, ella es parte de la iglesia y ella también recibió el Espíritu Santo. Lo recibió desde el momento en que el Espíritu Santo se apoderó de ella y se encarnó Jesús en ella. Y tanto así que cuando nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 1, cuando María visita a su prima Isabel del versículo 39, y tú puedes leer hasta el 56, no lo vamos a leer todo, pero dice que cuando María le habló a Isabel, Isabel fue llena del Espíritu Santo y por supuesto San Juan Bautista, y ella dice lo siguiente, versículo 41, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Y entonces con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Mira lo que dice la Biblia. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y esto no estamos hablando nosotros de que Dios tiene preferencias, ¿verdad? O que Él actúa de una manera injusta. No, estamos hablando de que María dentro de la sumisión, dentro de la iglesia, es única, es particular. Dice, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y por eso María continúa el Magnificat, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora y siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas y santo es su nombre. ¿Por qué lo leo? Porque dijimos que María no nos da de ella no nos da gracias que vienen de ella, sino que toma de la riqueza de Dios para alcanzárnosla. Y Jesús dice que él hacía lo que hacía, que Jesús hablaba, hacía milagros, porque el Padre estaba dentro de él. Dice, el Padre está en mí y yo estoy en él. Y hermano, San Pablo dice lo mismo cuando él dice, ya no sé si soy yo el que vivo o es Cristo quien vive en mí o yo soy el que vivo en él. Llega un momento de esa unción del Espíritu Santo sobre una persona que San Pablo mismo decía, ya no sé si soy yo el que vivo o es Cristo el que vive en mí o yo soy el que vivo en él. Ya no lo puedo ni distinguir. Y hermano, ¿quién más pudo haber experimentado esta experiencia tan preciosa de San Pablo y la de Jesús que María Santísima? Ella muy bien pudo haber, ya no sé si soy yo la que vivo o es él el que vive en mí. María Santísima tuvo esa experiencia a la perfección de que en la Santísima Trinidad habitara en ella y por supuesto el Señor obre a través de ella. Esto no es antibíblico, al contrario, nosotros vemos que San Pedro le dice a aquel paralítico, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy y en el nombre de Jesús te levantas. ¿Por qué? Porque es una promesa de Jesús, la acabamos de leer. Ustedes harán cosas mayores a las que yo hice, porque las van a hacer y si las piden en mi nombre, yo las voy a hacer para que se glorifique también al Padre. Esto es bíblico, no es algo inventado.
Y por supuesto se podría decir que María Santísima, ¿cómo es que sigue obrando? Bueno, porque recordemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y así como por ese poder de Dios, nosotros encontramos en la cita bíblica del el momento de la transfiguración de Jesús, dice que mientras que él estaba orando, se le aparecieron Moisés y Elías hablándole a Jesús. Y para ese entonces Moisés y Elías ya estaban muertos, humanamente hablando, pero no en la eternidad. Ellos siguen vivos en la eternidad y todos los santos que ya murieron en gracia de Dios, creyendo en Jesucristo y fueron purificados, ya están gozando de la vista gloriosa de Dios, pero están vivos. Están vivos. Recordemos que ya vimos esto también, el misterio tan grande de la comunión de los santos, que la iglesia en sus tres estados, ¿verdad? La purgante, la peregrina, la purgante y la triunfante. Nosotros somos la peregrina, la que todavía estamos vivos, la purgante, los que todavía no han alcanzado ese nivel de santidad, pero van a ver a Dios, y la triunfante, los que ya están gozando de esa visión del Señor. Estamos conectados, estamos unidos, estamos en comunicación continua. Por eso es que sigue vigente y tiene sentido bíblico que María Santísima, como parte de esta iglesia que fundó Jesucristo, a la que rescató Jesucristo, tenga esa acción de intercesora, que siga siendo, como lo dijimos, siga siendo esa colaboradora de Dios Padre para seguir llenando esos lugares para los salvados, de esos lugares para los que acepten a Jesucristo, como lo dice San Juan 14, que voy a donde mi Padre a prepararles un lugar, y después de haber ido y prepararles ese lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo a ese lugar que les he preparado. Entonces, hermano, Jesús ha dejado a María Santísima, como dice este santo, como esa depositaria de todas las gracias, y que ella puede repartirlas, puede pedirlas y repartirlas a todos los hijos de la iglesia. Puede hacerlo con toda confianza. Recordemos que los apóstoles, cuando imponían las manos, dice, oraban para que recibieran el Espíritu Santo. Nosotros encontramos también en San Marcos 16, 17, que Jesús les dio una orden a los discípulos: vayan, prediquen el evangelio, expulsen demonios y pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sanarán, no por ustedes, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en ustedes. Los discípulos daban no de ellos, sino del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y en la actualidad, cuando hay milagros, cuando se da una sanación, porque alguien oró por un enfermo, porque alguien, un sacerdote le impuso manos, porque oraron para ser liberado de esa posesión demoníaca, no dan de ellos mismos, están dando del poder de Dios, porque están siendo colaboradores de Dios, están siendo canales por donde fluyen, y María Santísima es la colaboradora y canal por excelencia. Ella ha recibido el Espíritu Santo, ya lo dijimos, no solo porque Dios la preservó del mal, la llenó de gracia, sino también en el momento de la concepción, en el momento en que Jesús fue encarnado, por supuesto que fue llena del Espíritu Santo, pero ella, muy humilde, siempre estuvo a la par de Jesús en todos los momentos de su ministerio y aún después de que Jesús se fue. Cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice: y María, la madre de Jesús y sus hermanos, los discípulos, la primera comunidad cristiana, se reunían para orar, para partir el pan, para compartir, y ahí estaba María. Ahí lo dice, Hechos 1:14, ahí estaba María también. Y cuando en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice que vino el Espíritu Santo, se dio Pentecostés, ahí estaba María también, ahí siendo llena una y otra vez del poder de la unción del Espíritu Santo. Y por eso es que con mucha confianza nosotros podemos confiar en que María es esa vasija que nos puede alcanzar a nosotros gracias. Hermanos, dice que los milagros impactaban, y eso era lo que hacía que la iglesia fuera creciendo en número, en gracia, que fuera creciendo en manifestaciones, porque el Espíritu en ellos, en los discípulos, en los apóstoles, fluía.
fluía no para ellos, sino fluía para toda la iglesia. Y María Santísima sigue siendo ese instrumento por donde fluyen las gracias que vienen de Dios y ella las reparte. Por esta razón, no podemos dudar de que ella siga alcanzándonos gracias eternas hoy en día. Eh, la segunda parte de lo que decía San Bernardino de Siena, de que por tal es la voluntad de Dios que quiere que todos tengamos a María por madre. ¿Por qué razón? Y de que ella nos alcance las gracias, porque es una forma de que el Padre en su infinita voluntad le plujo glorificar a María de esta manera. Recordemos que Dios también ensalza y honra a sus hijos actualmente. Y esto no lo decimos solo los católicos, los protestantes también creen firmemente de que cuando alguien, como dice Jesucristo, habla de Jesús, no le da vergüenza y lo declara delante de las demás personas, el Señor también no se va a avergonzar de nosotros y también nos va a honrar delante del Padre, pero el Señor también honra aquí en la tierra. Sí hay corona de vida, hay promesas para un futuro, hay promesas en la vida eterna, pero Dios desde aquí en la tierra empieza a honrar a quienes le honran. Y una manera que el Padre le plujo honrar a María es precisamente en esta, en que ella sea dispensadora de las gracias, que ella nos siga alcanzando a nosotros gracias. A él le plujo honrarla, como dijo Santa Isabel, y bendecirla más que a todas las mujeres, porque al Señor le plujo en su voluntad hacerla. Dios puede hacer lo que él quiera y honrar a quien él quiera como Dios quiera honrarlo. Las coronas aquí en la tierra, como también en el cielo, son promesas bíblicas también. El Señor ha prometido recompensas y una de esas es la corona de la vida eterna. Por eso lo decía también el Evangelio de San Lucas 24, si no estoy mal, cuando Jesús habla del fin del mundo. El que persevera hasta el final se salvará y recibirá la corona de vida como premio. Entonces vemos en la Biblia, no voy a leerlas todas, pero un sacerdote que he citado en este texto, el padre Francisco Pioré, escribió un libro llamado La Triple Corona de la Santísima Virgen, porque al Padre le ha plugido en su voluntad honrarla, de que todas las generaciones la honremos, la veneremos, la llamemos, la aclamemos, la amemos, y pues es una corona también para ella. Las coronas que Dios promete son muchas, solo te voy a dar las citas bíblicas. San Pablo habla de esas coronas, de esos premios. Primera de Corintios 9:25, segunda de Timoteo 4:8, Santiago capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 5:4 también habla de esas coronas que vamos a tener. Y Apocalipsis 2:10, por supuesto. María, por ende, porque a Dios así le plujo, ha querido también honrarla aquí en la tierra, desde ya, desde esta vida presente, la pasada y la futura, la que porque todavía faltan que nazcan otros, los santos de los últimos días, ¿verdad? Antes de que Jesucristo venga. Entonces a Dios le plujo honrarla de esta manera, ser reina en el cielo, como esa mujer que dice Apocalipsis, vi a esa mujer coronada, dice, con una corona de 12 estrellas con la luna debajo de sus pies. Imagínate que toda la creación está allí, ¿verdad? A los pies de María, no adorándole, vuelvo a recalcar esto, sino que estamos allí recibiendo de ella. Ahora, la última parte que quisiera tocar de este tema porque creo que en el nombre de Jesús ha quedado bastante claro que María no nos da de ella, sino que ella nos alcanza todo el poder de Dios, así como Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta, sino que les doy de lo que el Padre dice y doy de lo que el Padre es lo que Él tiene. Pues así también es María. Esa colaboradora, ese canal, esa vasija por donde nos llegan las gracias. Teniendo esto en cuenta, que si los discípulos, ¿verdad? Ellos pudieron también alcanzar de ese poder de Dios milagros, liberaciones, porque incluso
antes de que se me escape, hay una cita bíblica, ahora se me ha escapado, pero cuando dice que Jesús llega a Santiago y Juan y le dicen, Señor, hemos reprendido a unos que andaban expulsando demonios en tu nombre y se los hemos prohibido. Y Jesús les dice, no se los prohíban, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre va a hablar mal de mí, ¿verdad? El que no recoge conmigo, desparrama, dice Jesús. Entonces, hermano, si los discípulos tenían este poder de poder obrar de esa manera, imagínate María Santísima, siendo un instrumento por excelencia en las manos del Señor, alcanzándonos gracias. Ahora bien, ¿por qué María, Dios le ha concedido esa gracia de alcanzarnos gracias a nosotros? Primero, porque ya dijimos, porque al Padre le plujo en su voluntad honrarla de esta manera. Segundo, hermano, porque nos dicen los santos, y así lo creemos, que María siempre sigue siendo la madre de Jesús, aún en el cielo. Y ojo, acá el santo nos explica, no estamos hablando de que María está por encima de Jesús, así como los padres tenemos autoridad sobre un hijo acá en la tierra. No, sino que estamos hablando de que María siempre va a ser la madre de Jesús en el cielo y se le reconoce como la madre de Jesús porque ella fue su mamá. Ella fue su mamá. Esa es una verdad innegable. No estamos hablando de estar peleando con los no católicos, sino que es una verdad innegable. Ella fue y es la madre de Jesús. Aquí en la tierra y allá en el cielo se le va a reconocer como tal. De hecho, estamos nosotros conscientes de que cuando vayamos al cielo, todos nos vamos a poder reconocer quién fue nuestro esposo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, aunque allá ya no vamos a vivir, dice Jesús, como las relaciones naturales aquí en la tierra, porque así le dijo, así contestó Jesús a los fariseos y también les dijo, cuando hablaba del divorcio, ¿verdad? Y decía, poniéndole una trampa, dice que le dijeron, Señor, hubo una vez que una mujer se casó con 7 hermanos, los 7 hermanos se murieron, ninguno le dio hijos y también se murió la mujer. ¿De quién de ellos va a ser esposa en el cielo? Y Jesús les dijo, qué mal entienden ustedes, porque en el cielo no van a ser las relaciones iguales porque vamos a ser como ángeles, pero sí nos vamos a reconocer, ¿verdad? Como ella fue mi mamá, él fue mi papá en la tierra, ellos fueron mis hijos aquí en la tierra. Pues de igual manera, María es madre de Jesús, aquí en la tierra lo fue y lo sigue siendo en el cielo, reconocida como la madre de Jesús. Espero poder darme a entender y que el Espíritu Santo también nos revele la verdad y la verdad nos haga libres. Teniendo esto en cuenta, hermano, el influjo de María en la iglesia es un influjo maternal, ¿sí? Ella nos alcanza gracias por su misión de madre de Jesús aquí en la tierra y que se le sigue reconociendo en el cielo. Ella es la madre de Jesús. O sea, su intercesión en la iglesia es un influjo maternal, no de autoridad, no porque ella esté encima de Jesús, Dios libre, no es así. Ella no está por encima de Dios Padre, ni tampoco por encima de Dios Espíritu, sino que su intercesión es un influjo como madre, madre de la iglesia y madre de Jesús. Por esta razón, eh, quiero leer algo importante, ¿verdad? Y decía esta frase tan hermosa, la intercesión de María ante Jesús no son órdenes. Presta atención, la intercesión o intervención de María ante Jesús no son órdenes como la de un padre o una madre aquí en la tierra, sino más bien son peticiones humildes bajo la voluntad perfecta de Dios Padre. Y esto está basado en San Juan capítulo 2, versículo 1. El primer milagro, la primer manifestación de Jesús como Dios fue a través de una petición de María como madre. Como vuelvo a recalcar, no una orden imperante, ¿verdad? Como a veces tal vez los padres podemos hasta
hacer mal uso de la autoridad que tenemos como padres, un abuso de autoridad y decir, vaya a hacer eso, ¿verdad? Me lo hace ahorita porque yo digo. No, María no es así, no fue así, ni San José tampoco, aunque dice en San Lucas 1 que cuando Jesús se perdió en el templo, él regresó con ellos y les fue obedientes en todo a San José y a María, ¿verdad? Pero ellos no se aprovecharon de esa autoridad, nunca fueron prepotentes ni tampoco abusaron de esa autoridad. Sin embargo, existe esa influencia de una madre en su hijo. Psicológicamente eso está comprobado, científicamente en muchas ciencias como la neurociencia, que la autoridad espiritual, le decimos nosotros como cristianos, pero ellos le llaman esa influencia de un padre y de una madre por ese vínculo consanguíneo es innegable. Ahí está esa influencia en el hijo, ¿verdad? Por ese lazo consanguíneo. Y por esta razón es que María, por ser madre de Jesús, verdadera madre de Dios, porque Dios fue verdadero hombre y verdadero Dios, ese influjo de María, esa influencia de María, ella la utiliza en bien de nosotros, ¿sí? Le dice, hijo, por favor, ya no tienen vino. ¿Sí? No es una orden, no es una imponencia, sino es una petición por ese vínculo que hay con Jesús por ser su madre. Hijo, ya no tienen vino. Y ella, sin dudarlo, hagan lo que Él les diga, porque ella confiaba, sabía que Él podía hacer algo. ¿Sí? Ella va en auxilio del que lo necesita. Y por esta razón, Jesús no le niega a María lo que ella le pida. ¿Sí? Porque es su madre, porque sabe que no está pidiendo para ella misma, no está pidiendo egocéntricamente, sino que está pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Y quiero explicarlo tal vez de esta mejor manera. Un predicador hablando de esa intervención maternal de María entre la iglesia y Jesucristo, decía, por ejemplo, dice, si yo soy médico, porque era médico esta persona, leyendo este pequeño como ejemplo, si yo soy médico, decía este doctor, y hay una gran fila de pacientes en espera, pero llega mi madre, toca la puerta, entra a mi consultorio y me dice, ay hijo, mira, fíjate, yo sé que estás muy ocupado, pero vieras que tengo a esta amiga que mira, está muy mal, está muy enferma, yo ya la miro demasiado grave. ¿Será que la puedes ver, por favor? Entonces dice este doctor, yo voy a atender a esa persona y le voy a dar prioridad, no porque esa persona lo merezca, decía él, ¿verdad? O porque ella tenga algún mérito diferente al resto que está esperando. La voy a atender, dijo este médico, porque me lo está pidiendo mi madre. Mira qué hermoso. Y así es Jesús con las peticiones de su madre. Qué hermoso. Yo creo que debemos de aprovechar estas gracias como católicos, de tener a María como nuestra madre, porque esto es cierto. Hermano, alguien puede ser muy importante. Conocí a un abogado muy, pero muy talentoso, muy famoso, con mucha credibilidad en El Salvador, una persona importantísima, pero cuando se trataba y se trata de su madre, se hacen a un lado títulos, posiciones, o sea, todo lo que haya, porque ahí está su madre. Y puede haber un montón de quizá protocolos para ciertas situaciones, pero si su madre se lo pide, él lo hace por amor a su madre, porque ama a su madre y porque su madre se lo está pidiendo. Y es por eso que así de sencillo lo explica este santo, el influjo de María como madre y porque ella nos alcanza todas esas gracias. Es como una madre que agarra, ¿verdad? De esos tesoros que hay para compartirlos. Y por eso mismo, hermanos, hoy el Señor quiere que nosotros también pues confiemos en esa intervención maternal de María, nuestra madre, porque ella sigue siendo ese instrumento, sigue siendo ese canal, sigue siendo ese
pozo, ese gran depósito de todas las gracias. Y cierro con esto, cuando María en una visión se le manifestó a esta gran santa, a quien se le dio la visión de la medalla milagrosa. Ella tenía una duda. Santa Catalina le preguntaba que por qué habían de sus manos, porque la medalla milagrosa está con sus manitas abiertas y de cada dedo le brota un rayo de luz. Pero habían ocasiones que María mostraba sus manos, pero de algunos dedos no brotaba luz. Y cuando esta santa le preguntó que por qué de algunos de sus dedos no brotaba luz, decía, son las gracias que no me piden. Son las gracias que no me piden. Entonces, cualquier gracia que tú estés necesitando, hoy podemos acudir a María Santísima y pedirla con toda confianza.